Imagina tener en tus manos una moneda que ha pasado por miles de vidas, bolsillos y momentos históricos sin que casi nadie se detuviera a mirarla de verdad. Una moneda que para muchos fue solo cambio, algo común, cotidiano, pero que hoy despierta curiosidad, misterio y hasta asombro. La moneda mexicana de 20 pesos de 1984 no grita su importancia, no brilla como el oro puro ni presume lujos exagerados, pero guarda una historia silenciosa que conecta generaciones enteras. Para quienes crecieron en los años 80, esta moneda fue parte del paisaje diario. Estaba en el mercado, en el transporte público, en la tienda de la esquina. Se usaba para comprar comida, pagar servicios, resolver la vida cotidiana. Nadie imaginaba que décadas después sería observada con otros ojos, analizada con lupa, buscada por coleccionistas y comentada en conversaciones donde la palabra valor ya no significa lo mismo que antes. México en 1984 era un país que se levantaba, que resistía, que se adaptaba. La economía tenía desafíos, la sociedad cambiaba y el dinero físico era más que un medio de pago, era confianza, estabilidad y símbolo de identidad nacional. En ese contexto nace esta moneda, sólida, con un diseño que no fue elegido al azar. Cada línea, cada relieve y cada elemento habla de una época que quería dejar huella. Lo interesante de esta moneda no es solo su edad, sino lo que representa. Para una persona de 30 años puede ser una pieza curiosa del pasado, para alguien de 65 o más, puede ser un recuerdo vivo, una parte tangible de su historia personal. Esa conexión emocional es una de las razones por las que hoy genera tanto interés. No es solo metal, es memoria. Al observarla con atención, uno empieza a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. El peso exacto, el sonido al caer sobre una superficie, la sensación firme al sostenerla. Todo eso forma parte de su identidad. En una época donde el dinero es cada vez más digital, estas monedas se convierten en testigos físicos de otro ritmo de vida, más pausado, más tangible. Muchos se preguntan por qué una moneda aparentemente común despierta tanta conversación hoy. La respuesta no está en una sola razón, sino en la combinación de factores. El paso del tiempo, la reducción de ejemplares en buen estado, el interés creciente por la numismática y, sobre todo, las historias que comienzan a circular. Historias de personas que encontraron una en un cajón olvidado, en una herencia familiar o en una vieja cartera guardada por años. También está el factor humano. A todos nos atrae la idea de que algo que tuvimos sin darle importancia pueda resultar especial. Nos hace pensar en cuántas cosas hemos dejado pasar sin mirar dos veces. Esta moneda despierta esa reflexión silenciosa. ¿Qué más tenemos cerca que no sabemos valorar? Para el coleccionista experimentado, la moneda de 20 pesos de 1984 es un punto de conversación. Para el principiante, es una puerta de entrada. No intimida, no parece inalcanzable. Es cercana, reconocible, real. Y eso la hace aún más poderosa como objeto de interés. A lo largo de los años, muchas de estas monedas desaparecieron del uso diario. Se perdieron, se fundieron, se dañaron o simplemente quedaron guardadas. Las que sobrevivieron en buen estado hoy son observadas con más atención. No porque sean mágicas, sino porque el tiempo las filtró. El tiempo siempre decide qué permanece y qué se pierde. Hay quienes recuerdan exactamente la primera vez que la usaron. Otros no recuerdan el momento, pero sí la sensación de tener siempre una en el bolsillo. Esa familiaridad es parte de su encanto. No fue una moneda lejana ni exclusiva. Fue del pueblo, del día a día, de todos. Hoy, cuando alguien escucha hablar de esta moneda, suele reaccionar con sorpresa. Yo tuve una, creo que todavía tengo una guardada, nunca pensé que fuera importante. Esas frases se repiten una y otra vez. Y en ese momento ocurre algo interesante, la moneda deja de ser pasado y se convierte en presente. No se trata de prometer milagros ni de crear falsas expectativas. Se trata de comprender por qué un objeto tan simple puede generar tanto interés. Porque el verdadero valor, antes de cualquier cifra, está en la historia, en la escasez relativa, en la condición y en la demanda que surge con el tiempo. Para muchos adultos, especialmente entre los 40 y 65 años, esta moneda representa una época más clara, más directa. Un tiempo donde el dinero se tocaba, se contaba y se sentía. Volver a verla es como abrir una fotografía antigua, pero en 3 dimensiones. Y para quienes hoy empiezan a mirar sus pertenencias con otros ojos, esta moneda es una invitación. Una invitación a revisar, a investigar, a aprender. No todo lo valioso está escondido en cajas fuertes. A veces está en un cajón común, esperando a ser redescubierto. Esta es solo la primera parte de la historia.
Aún falta hablar de los detalles que realmente marcan la diferencia, de lo que separa una moneda común de una verdaderamente especial, y del dato final que ha hecho que tantas personas vuelvan a buscarla con atención. Con el paso del tiempo, las monedas empiezan a hablar un idioma distinto. Ya no dicen cuánto puedes comprar con ellas, sino cuánto significan. La moneda de 20 pesos de 1984 entra exactamente en ese momento de su historia, cuando deja de ser solo un objeto monetario y se transforma en una pieza observada con respeto, con atención y, sobre todo, con preguntas. Una de las cosas que más sorprende a quienes comienzan a investigar es cómo pequeños detalles pueden cambiarlo todo. El estado de conservación, por ejemplo, se vuelve crucial. Una moneda gastada por años de uso cuenta una historia hermosa, pero una que ha sobrevivido casi intacta parece haber sido protegida por el tiempo mismo. Ahí es donde muchos empiezan a entender que no todas las monedas iguales son realmente iguales. También entra en juego la precisión. El año, el tipo de acuñación, los acabados, incluso errores casi invisibles a simple vista pueden convertir una pieza común en algo extraordinario. Este es el punto donde la curiosidad se convierte en atención real. La gente comienza a observar con lupa, a comparar, a preguntar, a aprender. Y ese proceso engancha, porque no se trata solo de dinero, sino de descubrimiento. Para muchos adultos, especialmente quienes ya han vivido varias etapas de la vida, este tipo de hallazgos tiene un sabor distinto. No es la prisa de hacerse rico de la noche a la mañana, sino la satisfacción de entender algo que estuvo ahí todo el tiempo. Es una mezcla de nostalgia y sorpresa, una sensación de no sabía que esto importaba tanto. En conversaciones familiares, esta moneda empieza a aparecer. Alguien recuerda haber guardado monedas viejas, otro menciona una caja olvidada, alguien más promete revisar ese cajón que no se abre desde hace años. Y así, una pieza del pasado vuelve a circular, no en mercados ni tiendas, sino en la memoria colectiva. Lo fascinante es que esta moneda no necesita exageraciones para ser interesante. Su fuerza está en la realidad. Fue emitida en un momento específico, en un país con una historia rica y compleja, y logró sobrevivir hasta hoy. Eso ya la hace especial. Todo lo demás es consecuencia. Hay quienes deciden conservarla como un recuerdo, otros como una inversión, otros simplemente por el gusto de tener algo con historia. Ninguna de esas decisiones es incorrecta. Lo importante es entender que, a partir de cierto punto, una moneda deja de ser solo metal y se convierte en símbolo. A medida que más personas se interesan, la atención se vuelve más selectiva. No cualquier ejemplar genera el mismo impacto. Se buscan características concretas, condiciones específicas, detalles que antes parecían insignificantes. Y es ahí donde nace el verdadero valor, no impuesto, sino reconocido. Este fenómeno no ocurre de un día para otro. Es lento, silencioso, casi invisible para quienes no están atentos. Pero cuando se hace evidente, ya es imposible ignorarlo. La moneda de 20 pesos de 1984 ya cruzó ese umbral. Ya no es solo una moneda vieja. Es una pieza observada, discutida y deseada por ciertos sectores. Para las personas entre 30 y 40 años, representa una oportunidad de aprender y conectar con el pasado. Para quienes superan los 50 o 60, es una confirmación de que el tiempo transforma las cosas de maneras inesperadas. Ambos grupos se encuentran en el mismo punto, la sorpresa. Y entonces llega el momento clave. Ese instante en el que alguien pregunta, ¿y cuánto vale realmente? Esa pregunta no siempre tiene una respuesta simple, porque el valor depende de muchos factores. Pero hay cifras que llaman la atención, cifras que hacen que la conversación se detenga por un segundo. En casos muy específicos, cuando la moneda reúne las características correctas, cuando su estado es excepcional y su contexto lo respalda, el valor puede ser sorprendentemente alto. Tan alto que cuesta creer que estemos hablando de una moneda que alguna vez fue usada para compras diarias. Aquí es donde todo encaja. La historia, el tiempo, la conservación, el interés y la escasez convergen en un solo número. Un número que no define a la moneda, pero sí explica por qué hoy tantos ojos se vuelven hacia ella. En el mercado especializado, se ha registrado que un ejemplar de la moneda mexicana de 20 pesos de 1984, en condiciones extraordinarias y con las características adecuadas, ha llegado a alcanzar un valor de $49,400.